Bueno, pues comenzamos. Lo que os he comentado, vamos a hablar de drones. Soy Fran, soy instructor de vuelo del Real Club de Zaragoza. Lo primero que vamos a hacer es presentarme. ¿Qué va a suceder? La normativa europea que se implementará el próximo año, ha habido una moratoria de 6 meses, pues cada vez está tendiendo a homogeneizar criterios, tanto en el mundo de los drones como en el mundo aeronáutico. ¿Por qué motivo? Pues bueno, porque son aeronaves que comparten el mismo espacio aéreo y se ha visto que siendo lo estricto que se es en el mundo aeronáutico, si se es igual de estricto en el mundo de los drones, se maximizará la seguridad, ¿no? Que al final es el fundamento de la aeronáutica, el que todos los usuarios del espacio aéreo, todos los usuarios del cielo, vuelen de la forma más segura posible. Habrá muchos temas que estén entrelazados unos y otros, pero sobre todo nos vamos a enfocar en el mundo de los drones. Y lo dicho, cualquier duda que os vaya surgiendo, sin problemas estaré encantado de resolver. Bueno, vamos a presentarnos. ¿Quiénes somos todos, no? Soy Fran, soy instructor de vuelo y teóricas de pilotos. Soy piloto comercial de aviones, instructor de vuelo y teóricas de pilotos de avión e instructor de vuelo, teóricas y examinador de drones. Asimismo, soy director de formación de la escuela a la que pertenezco, el Real Club de Zaragoza. Es una escuela oficial autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Somos una ATO, una Approved Training Organization, una organización de entrenamiento aprobada por AESA. ¿Y qué hace ese tipo de organizaciones aprobadas por AESA? A través de una serie de inspecciones a la propia escuela nos dan el poder, por decir así, de controlar todo el proceso educativo, desde la parte teórica del alumno, la parte práctica y examinar nosotros mismos. Seríamos así una suerte de autoescuela con su propio examinador. Con esa serie de inspecciones que recibimos de AESA, nos dan la autorización para ser una ATO, una escuela oficial, tanto de vuelo como de drones, y con esa dicha autorización podemos completar toda la formación siguiendo un procedimiento documental. La Escuela el Real Club de Zaragoza somos una organización sin ánimo de lucro y sobre todo, ¿cuál es el motivo de que exista el Real Club? Tiene dos objetivos. Uno es fomentar la aviación entre sus socios, es un club para volar, fomentar la cultura aeronáutica y los vuelos entre los socios, compartir aviones, compartir gustos. Y la segunda vertiente es la formativa. ¿Qué persigue esta vertiente formativa? Pues sobre todo mejorar la cultura aeronáutica en general. Damos charlas pues, como esta, en colegios, a cualquiera que quiera venir es bien recibido. Creemos que el tener una buena cultura aeronáutica hace más accesible tanto la aviación como los drones a toda la sociedad y permite que alguien, aunque coja un dron de forma recreativa, lo vuele con seguridad y, en teoría, prevenir problemas futuros, ¿no? En el caso de tener un mínimo, una base, unos conocimientos básicos en cuanto a esa cultura aeronáutica. Y luego en la vertiente de vuelo, pues sacar una buena cantera de pilotos que puedan seguir formando parte del aeroclub para que tenga vida, ¿no? Tenga gente joven que vaya llenando un poco de savia nueva, ¿no? El aeroclub. Bueno, pues estas son las instalaciones. Estamos ubicados en el hangar en el aeropuerto de Zaragoza. Así que si cualquier día queréis pasaros a echar una visitilla, que creo que la inmensa mayoría sois de la zona, encantado de que vengáis, ¿vale? Bueno, ¿en qué va a consistir el concepto básico que vamos a tener que tener en cuenta cuando hablamos de un dron? Pues bueno, un dron es una aeronave, ¿vale? Ya independientemente de si se le va a dar un uso como un uso recreativo, como juguete o un uso profesional. Y vamos a diferenciar las dos vertientes que hay en los drones. Las aeronaves remotamente tripuladas, como su nombre indica, ¿qué quiere decir? Que el piloto va a estar pilotando la aeronave de forma remota, ¿vale? A distancia. Algo así como si condujésemos un coche dirigido, ¿no? Nosotros desde cierta distancia pilotamos un dron, que a partir de ahora también podemos decir RPA, en las siglas en inglés de aeronave remotamente pilotada.
Ese es uno de las ramas en los drones, las aeronaves remotamente pilotadas, tripuladas, y la segunda vertiente serían los UAV, ¿vale? Como tenéis ahí las siglas, el Unmanned Aerial Vehicle, que es una aeronave totalmente autónoma. A día de hoy, para uso civil, por decir así, están prohibidas las aeronaves totalmente autónomas. ¿Qué quiere decir esto de aeronave totalmente autónoma? Bueno, que el vuelo se inicia tanto el despegue como todo el trabajo que se haga en el aire o toda la fase de vuelo en el aire, como el aterrizaje de la aeronave, se puede realizar sin la intervención de un piloto, ¿vale? Sin la supervisión y la intervención de un piloto. La tecnología permite eso hoy en día y los pilotos que nosotros formamos para hacer fotografía aérea o cualquier otro uso pueden hacer uso de ese automatismo, de ese vuelo autónomo para poder hacer los trabajos. Pero una cosa es que en un momento puntual hagamos uso de esos automatismos y ese vuelo automático eh, para, para poder hacer los trabajos y otra cosa es que nosotros activemos el dron, programemos el trabajo, nos vayamos a tomar una cerveza y el dron esté volando sin supervisión. Eso en España a día de hoy no está permitido, ¿vale? Está prohibido, más que nada por como precaución de cara a si hacéis uso de un dron que sepáis que aunque se pueda despegar de forma automática, aterrizar y le podéis programar una ruta de vuelo, debéis estar en todos los momentos en los mandos para que si sucede el mínimo problema, podáis coger ipso los mandos y podéis haceros con el control de la aeronave. ¿Vale? En las familias de drones, pues diferentes tipos de drones, ¿no? Vamos a tener la familia de los multirotores, vendría a ser algo similar a la familia de los helicópteros en aviación o las alas fijas o los aviones que todos conocemos en aviación, ¿no? El multirotor que va a tener, pues va a tener la versatilidad de poder despegar y aterrizar en espacios pequeños, hacer trabajos muy precisos muy cerca de obstáculos, ser un poco más cirujano, si me permitís la expresión. Y los sistemas de ala fija, que nos recuerdan a los aviones de toda la vida, pero en drones, que nos van a permitir, pues bueno, nos van a permitir en determinados momentos en relación al peso y tamaño del dron llevar mayores pesos, mejorar autonomías, velocidades. ¿Cuál es el contra de todos esos pros, ¿no? De llegar más lejos, volar más tiempo? La contra va a ser que requeriremos de cierto espacio tanto para el despegue como para el aterrizaje, tal cual como sucede con los helicópteros o los aviones en la aviación. Y luego hay un sistema híbrido donde intenta combinar las bondades de los dos mundos, ¿no? Que son con hélices que permiten, en cierta manera, un despegue, un aterrizaje vertical y luego un vuelo haciendo uso de la sustentación de las alas para poder cubrir mayores distancias, ¿vale? En función de esto, si estáis interesados, hay diferentes perfiles, sé que aquí hay droneros, hay gente que no tiene experiencia con los drones, en función de qué perfil o qué uso le queréis dar, queréis hacer fotografía, yo qué sé, revisión del estado de las carreteras, pues claro, sería una ala fija, ¿no? Que os permite recorrer más distancias. Queremos trabajos de mucha precisión, pues igual un multirotor. En función del uso, tendréis que enfocaros por una vertiente u otra. ¿Vale? Local. Sí. Bueno, seguimos. En el mundo de los multirotores luego habrá diferentes categorías en función del número de rotores que conformarán la disposición de los diferentes drones, ¿no? Pues tenemos tricópteros con 3 hélices, con 3 aspas, cuadricópteros con diferentes configuraciones, ¿no? En forma de más, en forma de H, hexacóptero, que aunque veis que tiene 3 ejes en la segunda línea, aunque tiene estos 3 ejes, los ejes están conformados por una hélice arriba y abajo, ¿vale? Y podréis decir, Fran, ¿y por qué hacen falta tantas hélices? Pues bueno, el diseño puede venir ligado a que tiene que aumentar más o tiene que tener mayor capacidad de carga de pago, la carga que puede sostener un dron para realizar el trabajo, una cámara, productos fitosanitarios, por ejemplo, para cultivos, para poder lanzar productos, ¿no? No me sale la palabra, de plagas, ¿no? Para control de plagas, etcétera, pues bueno, si tiene que cargar con más peso, quizás requiera de más número de palas
y de mayor potencia, ¿no? Y de mayor tamaño. También el mayor número de ejes que permite, pues bueno, que en el caso, por ejemplo, hablaremos luego, ¿no? De volar en entornos urbanos. En el caso de que una de los motores o una de las hélices se quede inoperativa, se crearía, por ejemplo, en el caso de un tricóptero, un cuadricóptero, si una de las hélices, uno de los ejes se queda inactivo, ¿qué va a suceder? Va a generar una asimetría en la sustentación, en el vuelo de la aeronave, que va a hacer que se estampe contra el suelo. ¿Qué puede suceder cuando aumentamos el número de aspas, el número de hélices, el número de motores? Pues que en el caso de que se quede inoperativa una, se apagamos, por decir así, o dejamos inoperativo la hélice contraria. De esta forma, aunque no tenga tanto empuje hacia arriba, el dron podrá aterrizar con más o menos seguridad, ¿vale? Ese sería un mecanismo, por ejemplo, de seguridad. El que con más número de hélices, teniendo 6 hélices, teniendo 8 hélices, en el caso de que se quede una inoperativa, inoperamos o desactivamos la hélice contraria y de esa forma, aunque tengamos menos potencia de empuje hacia arriba, podremos hacer un aterrizaje con seguridad. Siempre nos gusta poner este símil ahondando en que, sobre todo cuando se va a volar un dron, tiene que primar la seguridad. ¿Qué símil ponemos? Pues bueno, con el mundo del código de circulación, de los coches, ¿no? La inmensa mayoría, incluso los críos, conocen la norma, aunque no vayan a los detalles, sí que conocen la norma. Si no tienes un carnet de conducir, no puedes coger un coche. Bueno, por poder sí, pero luego si te para la policía tendrás que atenerte a las consecuencias. Legalmente no puedes conducir un coche sin carnet y sin la formación previa. Y, pues lo dicho, no podrías conducir. ¿Qué va a suceder con el mundo de los drones? Pues que se puede volar sin tener formación de drones. Si se hace un uso recreativo, se puede volar sin ningún problema. La inmensa mayoría, salvo que estén en el mundillo o hayan empezado en el mundillo y se quieren interesar por sus propios medios, desconoce totalmente la norma. No hay mucha cultura aeronáutica. Espero que con esta serie de actividades a la gente que está un poco fuera de ello, pues le queden cosillas, ¿no? Y sí podemos pilotar drones, ¿no? Ese es el principal problema. ¿Qué sucede con todo esto? Pues bueno, que ahí entra en juego en que volando un dron sin la formación tanto reglada como aunque no haga falta una formación reglada, el tener esos conocimientos, esa cultura aeronáutica, ¿qué puede hacer? Pues que pueda peligrar la seguridad de las personas y las cosas en riesgo, ¿no? Otras aeronaves, personas, vehículos, edificios, cualquier cosa, ¿no? Tenemos que pensar que aunque hagamos uso de un dron como juguete, no siempre es un juguete cuando sucede cualquier problema, ¿no? Conceptos claves. Si hay una regulación sobre la actividad aérea, hay que conocerla para volar el dron y cumplirla. Es importante. El desconocimiento de la norma no nos exime de cumplirla, ¿vale? Eso es importante que nos quede claro. Sea cual sea el tamaño del dron, tendremos que cumplir una serie de limitaciones y sea cual sea el uso del dron. Otro concepto, si manejamos un dron vamos a ser un piloto, por lo tanto debemos cumplir una serie de normas que veremos a continuación de forma, ¿vale? Unos ligeros retazos, unas ligeras pinceladas para, tampoco podemos ahondar mucho más en el tema, pero veremos un poco qué serie de normas básicas debemos cumplir, ¿vale? Y sobre todo nos tiene que quedar claro, con un compañero vuestro de la charla hemos estado comentando antes, ¿no? Para los profanos en la materia. El hecho de que den o no permiso para volar en un área no le compete al ayuntamiento, no le compete a ningún organismo que nos pueda venir a la cabeza. ¿A quién le va a competir todo eso? A quien regula la actividad aérea en España, que es la Agencia Estatal de Seguridad AESA, que depende del Ministerio de Fomento. Esa misma agencia tiene un organismo que es ENAIRE, que es la que se encarga de velar por la seguridad en el espacio aéreo, es la competente en el espacio aéreo. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier autorización o cualquier norma respecto al espacio aéreo no le compete al ayuntamiento, no le compete a la comunidad autónoma, etcétera, porque el propietario, por decir así, o el valedor de las normas en los espacios aéreos es AESA y su rama, por decir así, que es ENAIRE. ¿Vale? Es importante tener esto en cuenta pues a la hora de estas restricciones que veremos a continuación. ¿Vale? También otra cosita que tenéis que tener en cuenta, que si voláis en recintos cerrados o acotados, ¿a qué me refiero? Podéis volar en un estadio lleno de 50.000 personas, pero si le cubre a ese estadio una red por encima y no tenemos contacto directo con el cielo, con el espacio exterior, ¿vale? No tenemos contacto, están todas las zonas de vuelo de un dron, están acotadas, volamos dentro de un hangar, volamos dentro de una casa, volamos
lo dicho, cualquier zona que esté acotada, en aire no va a regular esa actividad, ¿vale? Si tenéis cualquier incidente o cualquier problema, tendréis que arreglaros con los seguros y con quien sea. Pero a nivel aeronáutico, en aire se lava las manos en ese aspecto, ¿vale? Siempre que voléis drones en recintos acotados, no vais a veros sujetos a la normativa de AESA, ¿vale? En ese aspecto. Bueno, pues lo dicho, las escuelas que ya he comentado antes, las ATO, las organizaciones de entrenamiento aprobadas. ¿Qué debe hacer una persona que quiera volar un dron? Bueno, pues saber que en España tenemos toda la actividad aeronáutica está regulada por AESA, que he comentado antes. Debe informarse para evitar cometer infracciones involuntarias que puedan ser sancionadas o afectar a la seguridad de las personas y las cosas. Las sanciones pueden ser bastante cuantiosas, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado, que aunque hagáis un uso lúdico y digáis, me pongo a volar el dron en la plaza del Pilar de Zaragoza, pues tenéis que tener cuidado porque si sucede algo con ese dron, pueden entrar en juego a esa con unas sanciones, aparte de lo que puede hacer el ayuntamiento en su momento, puede actuar de oficio y las sanciones pueden ser cuantiosas. Lúdico, aquellos que quieran volar un dron de forma recreativa no van a necesitar titulación, pero sí que van a tener que van a necesitar pues unos conocimientos mínimos de cómo funciona la normativa y saber dónde y cuándo se puede volar un dron. Un vuelo responsable, en definitiva. A continuación, también más adelante, os enseñaré también una aplicación para poder consultar en aquellas zonas en las que podéis volar, ¿vale? ¿Y esto para qué está enfocado ese vuelo responsable? Pues bueno, la seguridad de las personas y las cosas en riesgo, otras aeronaves, ha habido muchísimos incidentes de aeronaves metiéndose en aproximaciones de aviones comerciales con mucha gente dentro, hay que tener cuidado con eso. El derecho a la intimidad, ¿vale? Tenemos una ley de protección de datos, así como antes os he dado el aviso, ¿no?, de que iba a ser la sesión grabada. Pues claro, tomar imágenes, publicarlas en internet, hacer uso comercial de dichas imágenes sin la autorización de las personas que aparecen en las mismas es una vulneración de dicho derecho. Y sanciones por responsabilidad civil. Bueno, vamos a ver este pequeño vídeo de AESA. Recomendaciones para el uso lúdico de drones. Ahora lo explico, no os preocupéis, que a veces el zoom... Voy a subir el vídeo. Bueno, no os preocupéis, ahora os traduzco todo. Vale, bueno, voy a pasar el vídeo. Nada, son 4 cositas que veremos a continuación, ¿eh? No os preocupéis por el mismo. Que a veces Zoom me está cogiendo el audio del micro y no me coge el audio del vídeo. No os preocupéis. Bueno, en definitiva, ¿en qué trata este vídeo? Bueno, pues el uso recreativo de los drones. Lo tenemos aquí a continuación, ¿vale? Todo lo que ha dicho el vídeo, solo que ahí entre se acaba lo más importante, ¿no? En el uso recreativo. Sobre todo, tenemos una limitación en altura para el vuelo de 122 metros o, bueno, en el mundo aeronáutico se habla en pies de 400 pies. ¿Cuál es el motivo de esta restricción? Bueno, que las aeronaves, los aviones que vuelan, los helicópteros pueden bajar de ese techo. Su altura mínima respecto al suelo son 500 pies. Entonces, entre la altura máxima de un dron y la altura mínima de un avión, dejan un margen vertical para que no coincidan en el aire, tanto drones como aviones. Ese es el motivo de esa limitación de altura máxima. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que esa limitación de altura máxima de los 122 metros, 120 que ponen ahí para simplificar, tiene en cuenta el obstáculo más alto en 600 metros a la redonda. ¿Qué quiere decir esto? Por cualquier motivo nos autorizan a volar en un pueblo, en aire, nos autoriza a volar en un entorno urbano, o estamos volando cerca de un parque eólico con molinos eólicos.
Bueno, no tendríamos la limitación en 120 metros de altura respecto al suelo, sino en 120 metros de altura respecto al obstáculo más alto en ese área de 600 metros a la redonda, ¿vale? Es un tip o una recomendación a tener en cuenta. Eh, Otro factor que tenemos que tener en cuenta en cuanto a operaciones estándar para el vuelo recreativo, con buenas condiciones. Prevalece el que tenemos que tener contacto visual con el dron. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene que haber buenas condiciones meteorológicas, sin niebla, sin lluvia, sin viento y en zonas adecuadas para ello, ¿vale? Que no tengamos esa limitación de en un momento dado perder de vista el dron. No hay que ser piloto, no hay un mínimo de edad para poder volar un dron, pueden volar menores de edad. Lo que sí se recomienda es que si es menor de edad esté bajo la supervisión de un adulto, ¿vale? Que controle cómo el menor de edad puede hacer uso del mismo, ¿vale? De ese dron. Incluso a nivel profesional, si un menor quisiese optar a la formación, podría, solo que no podía ejercer como piloto profesional hasta los 18 años, pero podría tener la titulación, por decir así, ¿vale? De piloto profesional. ¿Qué otro concepto que hay que tener en cuenta? Que ser responsable de los daños que pueda ocasionar un uso del dron. Buen uso o mal uso, pero bueno, a veces los accidentes ocurren. Se recomienda también ser poseedor de un seguro, ¿vale? Sé de gente que tiene, a través del seguro del hogar, tiene una pequeña cobertura para el dron de uso recreativo. Las compañías de seguros tienen ese servicio o ese servicio, ¿no? Ese paquete, ese producto de cobertura para drones recreativos. ¿Qué sucede? Pues bueno, que todavía no tiene mucho muestreo de la siniestralidad de ese mundillo de los drones recreativos y profesionales, no sabe si la cuota que está cobrando es mucha o poca, entonces, bueno, no lo publicitan mucho hasta que tengan más datos, ¿no? De saber si realmente eh, están cobrando mucho o poco por esas coberturas de seguro. Pero a nivel legal les obligan a ofrecer esa cobertura, ¿vale? Para uso recreativo. Otra precaución que hay que tener en cuenta es la difusión de imágenes, lo que hemos comentado, ¿no? Para la ley de protección de datos necesitan de autorización de las mismas. Y otros conceptos que hay que tener en cuenta para evitar con ese dron, evitar volar en aglomeraciones de edificios. Os comentaba el vídeo que si no superamos los 20 metros de altura y el dron es hasta 250 gramos, ¿vale? Es un dron de juguete muy ligero, podríamos saltarnos esa restricción entre comillas, siempre teniendo precaución con edificios y personas, se podría, pero por encima de ese peso deberíamos evitar volar en esas aglomeraciones de edificios, ¿no? En entornos urbanos, en pueblos, me da igual. Aglomeración de edificios, varias casas, ¿no? No volar sobre personas, también deberíamos evitarlo como uso recreativo del dron. No volar de noche si el dron pesa más de 2 kilos. Volar a un mínimo de 8 kilómetros de los aeropuertos. Luego veremos, os enseñaré la aplicación de Naire para ver dónde se puede y dónde no se puede volar y lo podéis consultar de forma muy sencilla. No volar en espacio aéreo controlado, y no poner en peligro a terceros, ¿no? Aeronaves, personas y bienes. Bueno, ya veis ahí, ¿no? Que puede acarrear sanciones de hasta 225.000 euros. Este documento no lo he elaborado yo, es un documento oficial que en la página de AESA lo tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Luego, si queremos volar como uso profesional, pues luego veremos, a continuación veremos los escenarios estándar donde podemos volar un dron, pero cumpliendo una serie de requisitos podremos operar en los diferentes escenarios que veremos a continuación. ¿Qué vamos a poder hacer si volamos con autorización de ESA y de forma profesional? Podremos volar en aglomeraciones de edificios y grupos de personas, podremos volar de noche, podremos volar a menos distancia de la que marca la ley cerca de un aeropuerto, en espacio aéreo controlado, podemos volar drones de más de 2 kilos, también teniendo la precaución, pues eso, ¿no? de velar por la seguridad de las personas, otras aeronaves y bienes, ¿no? Que haya en tierra. Y las sanciones aquí ya pueden ser más gordas porque el perfil es de personas profesionales, que sería con sanciones hasta 4,5 millones de euros. ¿Vale? En general, ¿qué vamos a tener que quedarnos con esa máxima? Que los drones vamos a operar de día y en condiciones visuales meteorológicas, de ahí el VMC, esas son las siglas, ¿vale? Condiciones visuales meteorológicas, dentro del alcance visual del piloto, a unos 500 metros de distancia máximo. Podéis creerme que con el sol de frente, si lo alejamos muchos metros, vamos a perderlo de vista.
500 metros, dependiendo de las condiciones, incluso es demasiado. Fuera de aglomeraciones de edificios, lugares habitados y reuniones de personas al aire libre, máximo 400 pies sobre el terreno, 120 metros, en espacio aéreo no controlado, en una zona de espacio aéreo segregada, que es un espacio aéreo que crean para nosotros, para que podamos hacer uso, y las competencias de en aire van a ser en todos los espacios aéreos, salvo en recintos acotados, ¿vale? Que allí no tendrá competencias en aire. Un poco para el que sea totalmente profano y quiera coger un dron, es algo que no ponía nunca, pero bueno, que me parecía interesante, ¿no? Hay muchísimos modos de control en el uso de un dron. Este sería, por ejemplo, los básicos, ¿no? Pues la cruceta derecha, el eje vertical que tenemos aquí representado en color amarillo, sería para el desplazamiento longitudinal del dron, adelante y hacia detrás. El eje horizontal de la cruceta derecha, según lo estamos viendo, que viene marcado con el color verde, dará el alabeo, el desplazamiento lateral de un dron, ¿vale? Se desliza hacia los lados. La cruceta vertical izquierda dará potencia a los motores para generar sustentación y dar más o menos altura, ascender o descender el dron. Y la cruceta horizontal izquierda dará guiñada, que será girar el dron sobre su propio eje, ¿vale? Así un poco lo vais a tener accesible en el canal de Zaragoza, así que si queréis revisar cualquier cosa de estas, sin problemas podéis acceder a ello, ¿vale? Para quien sea un poco profano en la materia y quiera empezar en el mundillo. Conceptos. Si vas a trabajar con drones, es obligatorio contar con la titulación de piloto de drones, ¿vale? Con el certificado oficial de piloto de RPA expedido por una escuela autorizada por AESA. Para ser piloto profesional, ¿qué vais a tener que hacer? O, aparte de ser piloto, ¿vale? Con esa certificación, deberéis estableceros como operador en AESA, ¿vale? Eso si queréis trabajar por cuenta propia. Si queréis trabajar para alguien que ya está establecido como operador, sería perfectamente viable. Me estoy refiriendo, si queréis montar una empresa, tendréis que estableceros como operador. Si queréis trabajar para otro, con la certificación, simplemente os incluyen en su manual y funcionaría. Hace unos años era harto difícil esto de ser operador. ¿Por qué? Pues porque había que hacer mucha documentación, te tenías que leer la legislación y hacerlo, pues bueno, un poco ensayo-error, ¿no? Mandabas la documentación, te decían que esto no estaba bien, volvías a reenviarlo. Ahora sí que han facilitado todo mucho. En la página web de AESA, en la página oficial, hay una sección de drones y tenéis una serie de formularios o de plantillas para poder enviar, para poder elaborar estos manuales de operador, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente es os cogéis el grueso, lo leéis bien, leéis la normativa y con esa plantilla hecha por AESA la adaptáis a vuestra realidad y podríais estableceros como operador. No tiene ningún coste asociado, simplemente es enviar la documentación y AESA os autorizará para realizar las operaciones aéreas, ¿vale? En función del tipo de actividad que queréis hacer. ¿Qué vais a tener que hacer para poder ser operador de AESA? Operador de drones, contar con al menos un piloto de drones certificado, los seguros pertinentes para un uso profesional, un manual de operaciones donde se recoja todo, las listas de chequeo que hacéis antes de un vuelo, durante y después del vuelo, los pilotos su currículum, las características del dron que vais a volar, un estudio de seguridad, que también os viene una plantilla en la propia web de ESA, donde en caso de que haya un incidente de un corte con una hélice, iremos al hospital de referencia más cercano. Llevaremos medidas de guantes anticorte, chalecos reflectantes, todo ese tipo de medidas de seguridad. También existe una plantilla que podéis usar, ¿vale? Para poder hacer ese estudio de seguridad. Entonces, con ese manual de operaciones donde venga vuestro dron, qué gente lo va a volar y vuestros estándares, por decir así, de vuelo, junto con el estudio de seguridad de vamos a volar en entornos urbanos y tenemos una serie de precauciones y las enumeráis. Junto con ese estudio de seguridad, pues enviáis la documentación y os darán de alta como operador, ¿vale? En AESA. Procedimientos operacionales y en caso de que quisieseis volar en ciudad, que luego lo veremos más adelante, pues el certificado de radiofonista. ¿Vale? Los pilotos remotos, ¿qué deben cumplir? ¿Qué requisitos? Tener 18 años cumplidos. Lo dicho, no es para obtener la certificación, no es necesario tener 18, pero para poder hacer uso de la misma, sí es necesario tener 18 años. Ser titulares de un certificado médico en vigor, ¿vale? Como mínimo el certificado de ultraligero para aeronaves hasta 25 kilos, masa máxima al despegue, maximum take-off mass, esas siglas. Hay muchas siglas, pero bueno, quedaros con la cosa, ¿no? Para aeronaves hasta 25 kilos en el despegue y por encima de 25 kilos el clase 2, ¿vale?
disponer sobre todo del certificado médico. Para empezar la formación no es necesario, pero sí deseable. ¿Por qué motivo? Porque de repente os encuentran cualquier historia y no podéis obtener el certificado médico y después de haber hecho todos los estudios, etcétera, no vais a poder ser pilotos. Entonces, bueno, se recomienda el tener el certificado médico antes de la formación, pero es una recomendación. Podéis hacerlo, si os veis bien de salud, etcétera, podéis hacerlo directamente sin el certificado. Pero para trabajar de forma profesional sí es obligatorio poseer ese certificado médico. Si no, no podréis volar como piloto profesional de drones. Disponer del certificado de conocimientos teóricos o una licencia de piloto y disponer de un certificado de conocimientos y formación práctica sobre la aeronave que se vaya a pilotar. ¿Vale? Hay una parte que es la teoría. Hay un certificado teórico simple que te permite volar hasta 500 metros y el certificado teórico avanzado que te permite volar más de 500 metros. Nosotros en nuestro caso en la escuela damos ya directamente el avanzado, ¿vale? Solo ofrecemos ese. Y luego hay una parte de conocimientos prácticos. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues cuando vosotros recibís la formación práctica, no hablo solo de nuestro caso de nuestra escuela, en el caso de que lo hayáis tenido con otra y os surja la duda o en un futuro que digáis, pues yo querría volar una ala fija, querría volar un multirotor, había pensado, yo qué sé, pues tratamientos de polilla en cornisas de madera, pues necesito un dron multirotor de 15 kilos. Bueno, ¿qué va a suceder? Vosotros cuando obtenéis el práctico te va a habilitar para poder volar de forma profesional con un dron de unas características determinadas, ¿vale? Si quieres volar un dron con ese práctico, tendrá que ser homologable en 3 categorías, ¿vale? En categoría de pesos, lo tenéis ahí, ¿vale? De 0 a 5 kilos, de 5 a 15 y de 15 a 25. Si yo me saco con un dron de 4 kilos el práctico, luego no voy a poder volar uno de 25 kilos, ¿vale? Es importante eso. Y tampoco sirve si os sacáis el práctico con un dron de 24 kilos y luego queréis volar uno de 4 kilos. Es homologable en ese rango de pesos. No sé si me he explicado bien, ¿vale? De 0 a 5, de 5 a 15, de 15 a 25. Luego, en cuanto a configuración, si es un avión, si es un helicóptero, si es un multirotor, si es un dirigible, bueno, pues todo el mundo entiende que si tú te sacas el práctico de drones con un helicóptero, luego si quieres volar un avión no tenga nada que ver el manejo. Entonces, en ese aspecto también tiene que ser homologable el tipo de aeronave. Y luego, en cuanto al sistema de control, las funciones que sea capaz de desarrollar el sistema automático de control de vuelo y estabilización, las velocidades máximas y mínimas, la velocidad ascensional, las actuaciones del despegue, todo eso, ¿vale? Si es homologable en las 3 categorías de forma simultánea, se os puede homologar. Y es tan sencillo como que vosotros cuando presentéis la titulación, para hacer el manual de operador, me refiero, y decís, pues yo me he sacado el práctico con el Phantom 4 Pro y queréis volar uno de similares características, ponéis una tabla comparativa con uno y otro dron, hacéis una pequeña descripción con, pues establecemos que los sistemas de control son similares en cuanto a manejo, etcétera, y si cumplís esos requisitos, ¿no? De rangos de pesos, que sea del mismo rango de pesos, mismo tipo de aeronave y mismo manejo, podréis homologarlo sin problemas, sin tener que obtener una segunda habilitación práctica, por decir así, ¿vale? En eso consistiría. Obtenéis una parte práctica, una habilitación práctica, y si cumplís esos criterios, podréis volar un dron que cumpla esas homologaciones, ¿no? O esas características similares. Pero tienen que ser las 3 de forma simultánea, ¿vale? Es importante esto. Para que 2 aeronaves puedan aceptarse como similares, habrán de serlo en todos estos aspectos, los que habéis visto anteriormente, ¿vale? Espero que quede claro por si alguien tiene la titulación y quiere dedicarse con un dron diferente, por si alguien quiere obtener una titulación práctica, que tengáis en cuenta esto, ¿vale? Que a día de hoy, os comento a día de hoy, en la siguiente charla hablaremos de normativa europea y veremos cómo va encauzado el asunto, ¿vale? Pero bueno, a día de hoy la normativa, a falta de que haya un año para prórrogas, etcétera, a día de hoy esto es lo que establece AESA y habrá que ver luego el futuro marco europeo en qué queda, porque también son borradores y propuestas, pero tiene que establecerse como norma, ¿vale? ¿Dónde puedes hacerte piloto de dron? Bueno, en la propia web de AESA
podéis acudir ahí y aparece un listado completo de todas las escuelas oficiales que hay en España, autorizadas por ellos mismos, ¿vale? Entonces ahí podéis buscar y, bueno, pues podéis la que más os interese, ¿vale? Al final es como todo, ¿no? Por calidad, por precio, todo. Nosotros como escuela somos la única que hay en Zaragoza, ¿vale? El RACE, el Real Club de Zaragoza, somos la única escuela oficial que hay en Aragón, ¿vale? Autorizada por AESA. ¿Qué requisitos va a haber para entrar en el curso? No hay una edad mínima, lo dicho, sí para ejercer de piloto, pero no para poder empezar, y hay que superar un test de cultura general que AESA nos pide para establecer un nivel mínimo, ¿no? De que el alumno va a poder aprovechar las clases y las explicaciones con ciertas garantías, ¿no? De que tiene un nivel mínimo para poder acceder a las mismas. ¿Cómo va la estructura? Pues para aquellos que no, que no sean pilotos de dron ni se lo estén planteando, pues para que veáis un poquito en qué consiste, ¿no? La parte teórica será un total de 60 horas teóricas para el certificado teórico avanzado, lo que os habilita para ser pilotos avanzados más allá de 500 metros y para poder ejercer como observador de un dron también. Entonces, bueno, va a ser 54 horas de temario aeronáutico a través de o bien presencial o bien una plataforma online y luego una jornada de 6 horas presencial pues para dudas, ¿no? Delante de una pizarra las cosas se entienden mejor. Tras esto se hace una evaluación, un examen tipo test de 100 preguntas y con esa parte superada os habilita para el certificado teórico avanzado, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que de ahí en adelante, si hasta 25 kilos, si queréis volar diferentes tipos de dron y no es posible homologarlo, queréis volar uno de 4 kilos, otro de 10 kilos y un avión, y el de 5 y el de 10 eran multirotores, no hace falta que volváis a estudiar la teoría, la parte del certificado teórico avanzado, simplemente tenéis que hacer la práctica, ¿vale? No sé si me he explicado bien, pero es eso. Vosotros una vez tenéis la práctica, no tendréis que volver a repetir esa práctica. Ya os valdrá para los sucesivos drones que vayáis a volar, esa parte teórica, hasta 25 kilos, ¿vale? Hasta 25 kilos. Si queréis volar drones de más de 25 kilos, necesitaríais la teoría de una licencia de vuelo, o bien una licencia de un ultraligero, de helicóptero, de avión, de lo que sea. Te piden la teoría de esas aeronaves, ¿vale? Para poder volar un dron de más de ese peso, ¿vale? Más de 25 kilos. Y luego, una vez superada esa parte de certificado teórico avanzado, vamos a la parte práctica, que van a ser pues 5 horas de teoría de especificaciones del RPA, lo que os he comentado, pero ya más enfocada al dron, ¿no? Más práctico. Ingeniería, hardware, software, como mantenimiento, como el manejo, todo, ¿vale? Se hace una evaluación de esa parte teórico-práctica, por decir así, y luego se hacen prácticas de vuelo y un examen de pericia de vuelo. Es importante recalcar las prácticas, hagáis donde las hagáis, que exijáis que se hagan, ¿vale? Porque hay muchas escuelas que se ponen a firmar certificados, etcétera. Tenéis que recibir práctica, tenéis que hacerlo. Importante también que recalquéis, es exigencia de AESA, el modo ATTI, es el modo manual. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros con un modo GPS, el dron establece dónde está y si el viento le golpea, el dron por sus propios medios se va a mantener en esa posición. El modo ATTI únicamente recibe el feedback que le mandamos nosotros de nuestro mando, las diferentes actitudes que tiene el dron mientras estamos volando, pero no tiene en consideración dónde se encuentra ubicado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que pelear nosotros contra el viento. ¿Por qué es importante este modo de vuelo? Porque cuesta muchísimo más volar un dron y porque si el día de mañana perdéis señal GPS o perdéis cobertura o cualquier cosa, saber o tener un poco la garantía de que vais a poder aterrizar el dron con ciertas garantías y sin problemas, ¿no? Que no vais a estampar el dron contra una persona, un edificio y sobre todo que los drones, cuando ya es en el ámbito profesional, son caros y bueno, pues no estamparlo, ¿no? Es importante que cuando hagáis prácticas, que las hagáis en ese modo, ¿vale? Y que les fijáis. Y bueno, tras estas prácticas haría el examen de pericia en vuelo. ¿Vale? Tras esto ya obtendréis la parte práctica y ya estaréis habilitados con ese certificado, tanto teórico como práctico, para ser piloto de dron. Asignaturas que se ven en la parte teórica, pues bueno, veis ahí, ¿no? Reglamentación, comunicaciones aeronáuticas, conocimientos ATC, de servicios de control de tránsito aéreo, procedimientos operacionales, CGA, conocimientos generales del avión, fraseología para las comunicaciones, performance, funcionamiento de las aeronaves, meteorología, factores humanos, psicología, medicina y navegación.
viene un poco a ser un curso reducido de piloto de avión, ¿vale? De piloto comercial, de piloto privado. Viene a ser un curso reducido, pero bueno, sería un poco ese el contenido, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, tenemos un profesorado con formación aeronáutica y instructores aprobados para esa, como es mi caso, ¿no? Y luego la formación práctica, pues lo dicho, ¿no? También con el modo ATTI, es importante eso, ¿vale? Exigir eso. Cosas que ofertamos, pues bueno, hacemos el curso hasta 5 kilos, de 5 a 15 kilos, de 15 a 25 kilos, ofertamos también el curso de ala fija, de aviones, curso de radiofonista para poder hacer uso de una banda aérea, de un walkie-talkie aéreo en espacios aéreos controlados, cerca de aeropuertos, etcétera. Hacemos cursos de especialización de trabajos aéreos, fotogrametría, etcétera. Hacemos cursos puntuales de especialización, ¿vale? Y mantenimiento y mecánica también hacemos de RPAs. Bueno, hacemos un poquito de todo, ¿vale? Cositas que van a ser necesarias en función del rango de pesos que tenga nuestro RPA. Todos los RPAs tendrán que llevar una placa de identificación, tanto si van a ser de uso recreativo como de uso profesional, ¿vale? Tiene que estar identificada la aeronave, un número de serie, el nombre de la empresa operadora y datos para ponerse en contacto. Es importante eso, tiene que ser una placa de determinadas dimensiones que contengan todos esos datos, ¿vale? El tipo de aeronave, el número de serie, un teléfono de contacto para que en el caso de que pase cualquier cosa, tiene que ser ignífuga, tanto en el RPA como en la estación, como en el mando de control, ¿vale? Para evitar que en un momento haya un problema y salgáis corriendo y la policía pueda identificar ese dron. Entonces es exigible tanto para recreativos como profesionales que estén convenientemente identificadas con esas placas de identificación, ¿vale? Hasta 25 kilos. Una declaración de responsabilidad demostrando que se cumple con las exigencias, el manual de operaciones, el estudio de seguridad, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que hay que tener dentro de nuestro manual para poder volar de forma profesional. No se necesita autorización de ESA para volar drones hasta 25 kilos de forma genérica y más de 25 kilos ya nos pedirían un registro de matrícula de aeronaves, como es el caso de nosotros, ¿no? Con el registro de nuestra matrícula del coche, por ejemplo, y un certificado de navegabilidad. ¿En qué consiste? También se puede pedir para menos peso, pero no es obligatorio. Entonces, bueno, un ingeniero pasa una inspección para que autoriza el vuelo o es algo así como una ITV de un coche. Establece que la aeronave cumple con los requisitos para la actividad que se va a ejercer con la misma. Si vais a hacer reparto de mensajería, pues que todo el sistema funcione. Si vais a hacer trabajar con fitosanitarios, que el sistema para nebulizar el fitosanitario funcione correctamente. Todo ese tipo de cosas, ¿vale? La aeronavegabilidad contiene tanto a la aeronave como el uso que se le va a dar, ¿vale? Es importante esto. Recordad, placas de identificación para todos los drones y ya en función del peso necesitaréis el registro de matrícula y aeronavegabilidad y si es menos, únicamente con que aparezca en el manual, estudio de seguridad, etcétera, sería suficiente. ¿Consideraciones previas a la realización de un vuelo? Bueno, pues os he puesto esta serie de enlaces. Hay gente de muchos perfiles en este tipo de charlas, pero me parecía bastante adecuado contener esto, ¿no? Voy a darme un segundito, que creo que tengo que cambiar el tipo de para compartir la pantalla. Un momentito. Muy bien, creo que ahora sí. Ahora voy a estar compartiendo el navegador. Muy bien. Pues vamos a la primera web, es la web de NAIRE, el organismo que os he comentado que se encarga de gestionar el espacio aéreo en España. Entonces, bueno, ¿qué es interesante sobre todo esta web? Que aunque seamos totalmente profanos al mundo aeronáutico, vamos a poder saber sin excusas si podemos o no podemos volar un dron en determinadas circunstancias. ¿Qué podemos hacer con esta herramienta? Bueno, tenéis ahí drones.enaire.es. Bueno, podemos ir al mapa recreativo, al mapa profesional donde nos aparece toda la península y haciendo zoom podemos ir al punto concreto que nos interesa. O también podemos iniciar, que es bastante interesante, un cuestionario. ¿Vale? Dicho cuestionario nos va a ir preguntando, pues imaginaos, ¿no? ¿Qué tipo de vuelo vamos a hacer? Pues vamos a hacer un vuelo recreativo. ¿Qué vamos a hacerlo? VLOS es Visual Line of Sight, en línea de vista visual, ¿vale? Al alcance de la vista, o FPV, First Person View, es con unas gafas para poder
ver lo que está viendo el dron con esas gafas, o VLOS más allá de la vista. Ya veis que esto nos lo capan, no nos dejan cogerlo porque en recreativo no se puede volar más allá de la vista. Entonces cogemos VLOS. ¿Vamos a realizar fotografías y vídeos? Vamos a poner que sí, que queremos hacer fotografías. ¿Cuál es el peso del dron? Pues vamos a poner que es entre 250 gramos y 2 kilos. ¿Va a ser un vuelo diurno o nocturno? Pues ponemos diurno. ¿Se va a realizar sobre edificaciones? Pues ya veis que aquí directamente con ese peso no nos deja elegir la opción. ¿Vale? Ya nos está dando, sin saber todo lo que os he comentado antes, ¿no? De qué requisitos hay que comprobar, ya veis que con esta aplicación, ya directamente cuando le hemos puesto el peso, nos dice que no podemos volar cerca de edificios y personas. Pero bueno, vamos a poner que no vamos a volar cerca de edificios y personas, ¿vale? Pues ya veis, condiciones de la zona de vuelo. Entonces, pues ya veis la distancia, él te va a recordar, ¿no? No volar en zonas de información de vuelo, no volar cerca de aeropuertos, etcétera. ¿Vale? Si se trata de vuelo fotográfico, hay zonas restringidas de vuelo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues en el caso, por ejemplo, ¿no? Estamos aquí en Zaragoza. A ver si me carga esto. Eso es. Pues imaginaos que, por ejemplo, queremos volar. Estoy esperando a que cargue. Eso es. Bueno, os quito un poquito. Ya veis, ¿no? Aquí en la zona de Zaragoza. Y decís, bueno, pues me voy a cualquier parque, cualquier zona. En una zona no esté más o menos aquí, por ejemplo, ¿vale? En esta zona. Al final podéis hacer todo el zoom que queráis. Pues bueno, ya veis lo que os pone de alerta. Se encuentra en espacio aéreo controlado, el CTR de Zaragoza, que es el organismo de control que regula las aproximaciones y las salidas de los aviones comerciales. No permitido el vuelo a drones, excepto si se realiza desde una infraestructura destinada a drones, coordinada con el aeródromo y el servicio de servicios, ¿vale? Se encuentra en una zona restringida al vuelo fotográfico, ¿vale? Y te viene aquí. Consulta el Estado Mayor, el Ejército, División de Operaciones, Sección del Espacio Aéreo, en este correo y en este teléfono. Ya veis lo práctico que es esta aplicación. Ya veis que en función de lo que vosotros queréis hacer, el rango de pesos, etcétera, os capa, la propia aplicación os capa lo que podéis o lo que no podéis hacer. Y en caso de que podáis hacerlo, incluso os pasa los teléfonos de contacto y los emails para que podáis contactar con el organismo de control que lleva, que gestiona ese espacio aéreo, para que podáis aclarar cualquier duda que tengáis o que podáis pedir las autorizaciones pertinentes. Y ya veis que es aplicable tanto a recreativo como profesional, ¿vale? Entonces, bueno, pues es súper útil. La verdad es que en ese aspecto ya ves que como aplicación también existe aplicación para el móvil, ¿vale? No hace falta cargarla desde la web. Veis, ¿no? Mapa profesional, le damos aquí y si ponemos, por ejemplo, Zaragoza, pues ya veis, ¿no? Se encuentra dentro del CTR, contacte con la autorización, con AESA, contacte con ENAIRE, te vienen los teléfonos del aeropuerto de Zaragoza, ¿vale? Para que podáis contactar vosotros directamente tanto los teléfonos como los correos electrónicos. Te viene todo, ¿vale? Vas a volar dentro de la TZ, necesitas coordinación, te va dando todas las cautelas que tienes que tener en cuenta y con quién tienes que contactar y quién te va a gestionar eso. Entonces, me parece súper útil como herramienta, tanto si os queréis dedicar a forma profesional como recreativa. Ya veis que con esto no tenéis excusa, ¿vale? Para saber si podéis o no podéis volar. Luego, como herramienta, no es una herramienta propiamente dicha de drones, pero sí creo que está muy vinculada al mundo aeronáutico y en definitiva a los drones, que es una herramienta, me parece súper útil para pronósticos de meteorología, ¿vale? Podéis buscar cualquier ciudad, ¿vale? La página en cuestión es Windy, windy.com en este caso, ¿vale? Tenemos aquí y la propia web podéis poner ciudades en concreto. Si usáis los códigos OACI que vienen asignados a los aeropuertos, os dará también la información meteorológica del aeropuerto. Por ejemplo, el aeropuerto de Zaragoza es Lima Eco, que es la España Lima LE, Lima Eco, Zulu Golf, ZG, que es Zaragoza. Entonces ahí os aparece, viene un listado también completo en internet de los aeropuertos. Entonces, ¿qué vais a conseguir aquí? Pues vais a conseguir tanto la información, viene en formato codificado, para los que sois pilotos de drones podréis hacer uso de la misma porque cuando estudiáis la parte de meteorología os enseñamos a leer esto. Si no y sabéis un poco de inglés, pues aquí podéis tener, pues mira, el viento 280, el variable, las visibilidades, las nubes, la temperatura, los pronósticos a 24 horas. Entonces es súper interesante esto. También te viene un meteograma con la meteo que va a hacer mañana. Podéis poner aquí satélites,
nubes, nubes bajas, nubes medias, nubes altas, el viento a diferentes alturas, podéis regularlo. Entonces, como herramienta me parece súper útil para uso profesional. Ya veis aquí, clicas en cualquier sitio que vayas a volar, voy a volar por el sur de Tudela. Pues le clicas aquí y te aparece que a 3.000 pies, a 900 metros de altura, tienes 17 nudos de velocidad que te viene del sur, ¿vale? Entonces, de cara a planificar vuelos, es súper útil. Incluso aquí abajo, si le ponéis, por ejemplo, lluvia, truenos, etcétera, pues os va a aparecer la progresión. Por ejemplo, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Pues ya veis que, por ejemplo, mañana Zaragoza a las 6 de la mañana, aquí dan precipitación y te viene hasta los milímetros pronosticados. ¿Vale? Ya veis que aquí, y la evolución, ¿vale? Le das aquí y os va apareciendo la evolución que podéis ver la progresión, ¿vale? Que va teniendo a lo largo de todo el fin de semana, por decir así, ¿vale? Me parece una herramienta también bastante útil en ese aspecto, ¿vale? Bueno, pues como herramientas, simplemente os voy a dejar esto para no alargarlo y que se me eche el tiempo encima para hablar de todo un poco, pero bueno, si tenéis alguna duda, sin problemas me contactáis en el Aeroclub y bienvenidos seáis. Y bueno, tanto para los pilotos profanos como para los que ya estáis en el mundillo. ¿Vale? Voy a seguir compartiendo el PowerPoint. ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, pues ahí tenemos esas dos herramientas que me parecen muy interesantes, ¿vale? Para consultar dónde se puede volar, esa zona de Naire, y en este caso el Windy para todo el tema relacionado con meteo, que también va de la mano, ¿vale? Muy bien, voy a volver a situar aquí. Eso es. Bueno, hemos piloto de RPA, nos permite volar una serie de escenarios. ¿Qué vamos a necesitar en líneas generales para obtener la autorización de AESA? Pues bueno, estará habilitado como operador de AESA. Vamos a tener que cumplimentar un formulario de solicitud que hay en la web de AESA. Ya veis que ahora os lo facilita todo mucho. Adjuntar toda la documentación en el propio formulario. Tendréis al final del formulario la documentación que tenéis que acompañar, ¿no?, a ese formulario. Hay que firmar la solicitud y bueno, esa autorización nos habilita a ejercer por tiempo indefinido, ¿vale? Sujeto a las condiciones que hemos puesto en la autorización, ¿vale? Si nosotros hemos pedido, vamos a realizar trabajos forestales fuera de aglomeraciones de edificios, lejos de personas, etcétera, pues eso te va a habilitar para que con eso ya siempre puedas operar en esas condiciones, ¿vale? De forma genérica. Para vuelos especializados, ¿qué se va a considerar vuelos especializados? Pues vuelos de un peso máximo en despegue de más de 50 kilos, operaciones nocturnas, donde haya aglomeraciones de edificios, pueblos, lugares habitados o reuniones de personas, donde haya personas, en espacio aéreo controlado, en zonas de información de vuelo, más allá de la vista. Todo eso se consideran vuelos especializados. ¿Y qué va a suceder con ese tipo de vuelos? Que la autorización genérica que hemos visto anteriormente no nos va a servir, sino que vamos a necesitar una autorización específica para ese escenario operacional que queremos volar, ¿vale? ¿Qué vamos a necesitar en líneas generales? Para todos, la caracterización de la aeronave, lo que os he comentado, ¿no? La descripción de la aeronave, el manejo, etcétera, un estudio de seguridad, que también tenéis en la propia web de AESA el formulario, la póliza de seguro, el haber adoptado medidas para proteger a los RPAs de interferencias ilícitas y que está pilotada por pilotos que cumplen con los requisitos del Real Decreto, ¿vale? Que sois pilotos certificados y viene vuestro currículum y con eso será la documentación estándar, por decir así. Pero bueno, si queremos hacer operaciones especializadas por peso, vuelos nocturnos, etcétera, ¿qué vamos a necesitar? Un manual de operaciones, si vais a ser una escuela, un manual de instrucción, un programa de mantenimiento también, de cada 100 horas vamos a cambiar las hélices. Cada 50 horas vamos a hacer un vuelo de chequeo para ver que todos los sistemas del dron funcionan correctamente. Y la acreditación de que hemos realizado unos vuelos de prueba para ver que podemos operar con cierta seguridad. ¿Vale? Eso sería un poco lo estándar, tanto del dron como de nosotros como operadores. Para operar drones de más de 2 kilos, si vamos a operar más allá de la vista, pues ¿qué vamos a necesitar? Es importante esto, ¿vale? Un sistema de visión orientado hacia adelante y un sistema para detectar y evitar aprobado por AESA. Me explico. Si nosotros tenemos una única cámara en el dron y esa cámara la vamos a usar para fotografía aérea, no me serviría para ese BVLOS. ¿Por qué? Porque si yo tengo que estar enfocando a la zona frontal de vuelo, en el momento que me ponga a hacer fotografías ya no voy a tener una visión de lo que tengo delante del dron. Entonces, debo tener una doble cámara. Una destinada a volar el dron y la segunda cámara destinada al trabajo propiamente dicho, ¿vale? O volar en el espacio aéreo segregado. ¿Qué quiere decir esto? A través de una serie de permisos en aire nos acota una zona, como la que habéis visto en la aplicación, que solo
está permitido que nosotros volemos en la misma. De tal forma que nos separa, de forma artificial, nos separa del resto de aeronaves, tanto drones como aviones, ¿vale? Tendrán unas limitaciones geográficas tanto horizontales como verticales, ¿vale? Para lo mismo. Para volar sobre aglomeraciones de edificios, lugares habitados o grupos de personas, solo se van a poder volar drones de hasta 10 kilos de peso en despegue. Es importante esta limitación de peso para tenerla en cuenta. Un dispositivo de limitación de energía al impacto. También es importante, me soléis preguntar, ¿y qué tipo de sistemas hay? Bueno, las grandes marcas ya han sacado sistemas, ¿vale? Para drones específicos. Entonces, bueno, simplemente un sistema que amortigue el impacto en la caída, ¿vale? A través de un paracaídas, he visto también una especie de airbags, bueno, ese tipo de cosas. Y mantener una distancia de seguridad de 50 metros sobre reuniones de personas y aglomeraciones de edificios o sobre zonas acotadas en superficie donde la autoridad competente haya limitado el paso de personas o vehículos. Lo dicho, tenemos que mantener una distancia con edificios o personas y preferiblemente en zonas acotadas por las autoridades municipales. Si volamos en un municipio, pues bueno, para asegurarnos que la gente que está dentro de ese recinto acotado está acostumbrada a la operación del dron y si el dron por lo que sea se cae, no caiga encima de un grupo de gente, ¿vale? Solo que esté más controlado, ¿no? El tránsito de personas dentro de esa zona de vuelo del dron. Si vais a volar en espacio aéreo controlado, ¿qué vais a necesitar? Equipo de comunicaciones y frecuencia adecuadas. Es importante que si vais a hacer uso en un espacio aéreo controlado, tenéis que tener el título, la certificación de radiofonista, lo que os he comentado, hay una certificación específica para drones, o si tenéis de una licencia de vuelo también os valdría, ¿vale? Y luego la radio, el walkie-talkie que hagáis uso, tiene que ser también específico de banda aeronáutica, ¿vale? Va a tener un rango de frecuencias de 118 MHz a 136. Es importante esto porque si no, si vuestro walkie-talkie no tiene ese rango de frecuencias, no vais a poder hablar con la torre de control, por ejemplo, ¿vale? Si tenéis que coordinaros. Conocimiento adecuado del idioma también se pide y un estudio de seguridad específico coordinado con el proveedor de servicios de tránsito aéreo. Ya habéis visto en Enaire que os ponía un email de contacto, un teléfono de contacto. ¿Cuál sería la forma de proceder? Le enviáis un email diciendo vuestras intenciones, queremos volar por esta zona, máximo 30 metros de altura, tal día, de tal hora a tal hora. Y te dice, bueno, pues si envíame tu certificado de radiofonista, tu título, etcétera. Se lo envías, te dice, va, pues nosotros sin problemas, te damos el número de teléfono y nos avisas. Con todo eso, preparas un estudio de seguridad y se lo envías a esa. Y a esa ya te autorizaría a hacer la operación. ¿Vale? Y si la aeronave tiene un peso máximo del despegue de más de 25 kilos o la operación es más allá de la vista, necesitaremos un transpondedor modo sierra. ¿Vale? Si nos pasamos de ese peso o va a ser más allá de la vista, tenemos que tener el transponder en modo sierra. ¿Vale? Para volar en espacio aéreo controlado. Si vas a volar en una zona FID, que es una zona de información de vuelo, pero que no hay un controlador como tal, un estudio aeronáutico de seguridad coordinado con el proveedor, ¿vale? Y cumplir los requisitos que te pidan. Si vamos a volar de noche, bueno, sobre todo es un estudio de seguridad que contemple la idiosincrasia del momento, ¿no? Si vamos a volar de noche tenemos que tener precaución, por lo menos en la zona más cercana al suelo que no haya obstáculos y luces para garantizar la visibilidad, simplemente eso, ¿vale? Hay que tener en cuenta un estudio de seguridad adecuado al vuelo nocturno y luces para que el dron se vea con seguridad. Consideraciones a tener en cuenta en una zona de vuelo, pues sobre todo obstáculos cercanos, líneas de alta tensión. Si vamos a volar cerca de una zona de obras, pues tener en cuenta que las grúas, las plumas a veces suelen tener inhibidores de frecuencias para que no interfieran con el control de la grúa. Hay que tener cuidado con eso porque puede que interfiera con nuestras frecuencias y perdamos la señal del dron. ¿Vale? En las condiciones meteorológicas que os he enseñado anteriormente, pues hay que tenerlas en cuenta también para hacer un vuelo con seguridad. El tránsito de vehículos, personas y aeronaves cerca de la zona de vuelo, pues dependiendo de en qué lugar estemos, habrá un tipo de tránsito, un tipo de tránsito de personas, vehículos, aeronaves que tenemos que tener en cuenta y adaptarlo a nuestro vuelo, ¿vale? La ergonomía de la zona de trabajo, pues también creo que es importante, incluso si voláis como hobby, vais a volar en medio del campo un día de verano con 40 grados y la ergonomía al final no deja de ser una zona donde os podéis sentar, una mesita donde cambiar las baterías, una zona de sombra, en invierno ir bien abrigados, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, por ejemplo, algo que también hay que tener en cuenta, las comprobaciones previas al vuelo, la checklist, hasta hace poco no era obligatorio, pero ahora AESA pide a los
proveedores de drones, a los vendedores, que tienen que facilitaros unas checklists, unas listas de comprobación. Es obligatorio, está hecho por ley. Aunque si el dron lo habéis comprado anterior a esta norma o si no aparece en la caja, por lo menos en su web tiene que estar disponible, porque se han llevado unas cuantas demandas al respecto, tiene que estar disponible esa lista de chequeo. La lista de chequeo, como os comentaba antes, viene a homogeneizar un poco con el mundo aeronáutico el tema de los drones, y en esa lista de chequeo va a venir las comprobaciones que tenemos que hacer antes de volar un dron, las comprobaciones que hay que hacer durante el vuelo y después del vuelo, ¿no? Tengo que comprobar que el área de las hélices esté libre, que no haya nadie. Tengo que encender primero la emisora, tengo que encender primero el dron, tengo que verificar el nivel de la batería. Todo ese tipo de cosas, ¿vale? En vuelo, pues tengo que comprobar si la batería está al 30%, tengo que darle el modo de regreso de vuelta a casa. Ese tipo de cosas, ¿vale? Que sepáis que si compráis un dron, deberían proveeros de esas listas de chequeo, que lo que van a hacer en definitiva es ahondar en la seguridad en el vuelo y sobre todo os van a facilitar luego de cara a estudios de seguridad, etcétera, pues que no tengáis incidentes, ¿vale? Tanto de elaboración de documentos con ESA, sino en vuestro día a día como pilotos que voléis con seguridad. Y bueno, voy a dar unos ligeros flecos porque al final os hablo de muchas cosas y también una parte de esto venía enfocado un poco a salidas laborales, ¿no? Que puede tener o un futuro en el mundo de los drones. Es un mundo incipiente, es la pregunta típica que me hace mucha gente, ¿pero hay trabajo de esto? Bueno, pues hay gente que viene con un perfil que ya tiene su propio trabajo y simplemente quiere complementar ese trabajo que tiene con haciendo una aplicación usando el dron en su topógrafos, arquitectos, fotógrafos, ¿vale? Hay gente que quiere complementar ese servicio con los drones y hay gente que empieza de cero, que le interesa un tema y pues bueno, empieza como piloto y se va especializando, ¿no? Al final vosotros cuando salís de una escuela salís con la titulación estándar, salís como pilotos de drones, igual que si tú sales con el carnet de conducir, pero luego si quieres llevar o quieres dar un servicio específico, tendrás que o bien hacer cursos no oficiales, pero sí especializándote en esa materia, o bien a través de pues, seminarios de el señor Internet que todo lo puede, ¿no? Informaros, agrupaciones de droneros que os enseñen, bueno, pues ese tipo de cosas. Usos que se les puede dar a los drones. Bueno, versatilidad toda, ¿no? En el mundo de los drones. Eventos, competiciones deportivas, recitales, desfiles de moda, protestas, manifestaciones. Habéis visto incluso en competiciones deportivas, ¿no? Bueno, las posibilidades son infinitas, ¿no? En cuanto a drones. Llevan desde muchos años, por ejemplo, en Estados Unidos con los drones cautivos, que están cautivos con una sierga, con un cable de acero para los partidos de fútbol americano, etcétera. Lo están usando en conciertos, etcétera, para poder volar con seguridad por encima de las personas. Pues bueno, van con una serie de ataduras, por decir así, de cables que les unen a una base, pero bueno, las posibilidades son todas, ¿no? En cuanto a esta cobertura de eventos. Posibilidades, pues bueno, amplio rango de altura, la imagen en 4K, posibilidades de varias perspectivas, más silencioso y versátil que otros medios aéreos. Bueno, las posibilidades son todas, ¿no? Minería, pues bueno, levantamientos topográficos en 3 dimensiones, control de apertura de frentes de excavación, zonas poco accesibles, monitorización de acopios. Un antiguo profesor mío es ingeniero y controlaban, por ejemplo, el tema de vertederos, ¿vale? Ellos establecían unos modelos matemáticos para ver cuándo el vertedero tenían que abrir una nueva zona, si estaban cumpliéndose las previsiones de llenado de esos vertederos, etcétera, y gran parte de ese trabajo, entre lo que ellos habían pronosticado y los modelos que habían hecho por ordenador de cómo había que ir rellenando el vertedero y lo que realmente estaba sucediendo, lo hacían a través de drones, que me pareció súper interesante. Para reparto, pues bueno, como os comentaba anteriormente, hablaremos un poco en la siguiente charla de normativa europea y bueno, pues el señor Amazon está tocando a la puerta, ya está habiendo, nosotros tenemos colaboradores en Teruel que también van a participar en varias charlas, ellos ya están haciendo un proyecto en el que reparten medicamentos a zonas aisladas en situaciones de emergencia, ¿vale? A alguien le hace falta un medicamento de forma muy rápida, entonces ya están haciendo pruebas para que el dron
en diferentes estaciones de recarga y de entrega de medicamentos, puede hacer entrega rápida de medicamentos, ¿vale? Ya lo estaréis viendo en las noticias, ¿no? Incluso para transporte de pasajeros ya está viendo programas piloto, y para el reparto, pues muchas empresas ya están interesadas en centrales de reparto de drones, etcétera. Vale. Obra civil, pues levantamientos topográficos en 3 dimensiones, control de excavaciones, seguimientos de avance de la construcción, vigilancia ambiental. Bueno, pues se está usando también bastante para todo esto. Situaciones de emergencia, tenéis ahí un compi vuestro, pues bueno, se destaca por su efectividad brutal, cubren áreas extensísimas, también con las cámaras que tienen termográficas de diferentes espectros, yo que sé, pues a la hora de la búsqueda de personas son muy, muy eficientes. Por ejemplo, con las crecidas que hubo en el Ebro hace un año, también con ese tipo de cámaras, las autoridades municipales pueden... al final esa serie de toma de imágenes cada hora o cada 2 horas les permite hacer en la misma posición con unos puntos de referencia GPS, les hace poder seguir la evolución, ¿no? Por ejemplo, en ese caso en la crecida, ¿no? Aquí pongo pues desastres naturales, lo dicho, la versatilidad es total. Incluso, pues, por ejemplo, también tengo un antiguo profesor que está con extinción de incendios, llevando drones de 4.500 kilos para descarga de agua para extinción de incendios. Están en fase de pruebas en Cataluña. Y bueno, pues eso que permite, pues que por la noche, cuando todos los medios de extinción de incendios les tienen que hacer volver a casa porque hay baja visibilidad de noche y puede que si hay un accidente haya consecuencias fatales para personas, lo que puede permitir ese tipo de drones es que estén operando durante toda la noche, y que si a lo sumo hay un incidente y se estampa un dron, no es un avión con personas dentro, tanto por coste humano como monetario. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el futuro es brutal en este aspecto, ¿vale? En este tipo de situaciones, ¿no? De extinción de incendios, búsqueda de personas, seguimiento de desastres naturales, todo este tipo de sistemas. Bueno, pues también os he puesto, por ejemplo, aquí en España se ha desarrollado el LifeSeeker, es un sistema integrado con los drones que permite conectar con teléfonos móviles que se quedaron sin señal e informar de su posición exacta. Pues ya veis, ¿no? Es un sistema, eso, lo he dicho, va sobrevolando y en caso de que haya un teléfono móvil por ahí, aunque esté sin señal, daría la ubicación de esa persona desaparecida, ¿no? Entonces, claro, imaginaos el tiempo de reacción que ganamos en este tipo de situaciones. Zonas rurales, agricultura, seguimiento de crecimiento de cultivos, monitoreo de grandes dimensiones de cultivos que sería imposible transitar. Un señor hace muchos años me comentó, claro, es que yo para un maizal y tal, claro, no me había parado yo a pensar en eso, ¿no? A veces tú das el curso, pero no piensas en las aplicaciones prácticas. Imaginaos para una persona que tiene 50 hectáreas de maizal, si el regadío llega mal a la zona central o si tiene una plaga en la zona central de maizal, se va a enterar cuando esté cosechando. ¿Qué permite este tipo de drones con cámaras de diferente espectro? Pues ver zonas donde el regadío está teniendo algún mal funcionamiento porque esté más seco o menos húmedo una zona, poder acercarte para ver en un momento dado si hay una plaga y qué tipo de plaga hay, incluso la aplicación de elementos fitosanitarios, ¿vale? Tanto la detección de la plaga como la fumigación posterior. Control de ganadería, pues también he visto algún programa de estos pilotos en Asturias que están las vacas por ahí perdidas en el monte y les ponen un collarcito y les localizan fácilmente en las montañas en vez de estar 2 días recorriéndose las montañas detrás del ganado, ¿no? Pues eso también se hace. Vale, pues bueno, en Asia se estima unos 2.400 drones son utilizados para pesticidas y fertilizantes en grandes terrenos rurales. Esta está sustituyendo poco a poco a todo el tema de la aviación, tanto de helicópteros como de aviones, por coste, pues tanto humano como operativo, ¿no? La hora de vuelo de un dron no tiene nada que ver con la hora de vuelo de un helicóptero o de un avión, ¿vale? Vigilancia. Comenzar a utilizarlos a través de la Guardia Civil para controlar ingresos marítimos, también radares, la DGT los está aplicando. Cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, pues, control de manifestaciones, aglomeraciones de gente, incluso ya tienen sistemas para contabilizar aforos, todo tipo, ¿no? Control por parte de ayuntamientos para obras ilegales, ¿no? Para el catastro, el famoso catastro, están haciendo una piscina y salvo que escales la tapia, pues imposible, ¿no? Vigilancia de polígonos industriales, almacenes,
con cámaras termográficas para plantaciones de marihuana. Bueno, posibilidades todas en cuanto a vigilancia, ¿no? Recintos muy grandes, pabellones industriales o almacenes de logística donde una ronda con un vigilante de seguridad sería 2 horas caminando, y de esta manera con varias baterías vas haciendo rondas muy rápidas de forma muy eficiente y mucho más seguras para el propio vigilante, porque si sufre un asalto o cualquier cosa, él está desde su estación pilotándolo y puede avisar a las autoridades o lo que sea, y está mucho más seguro incluso. ¿Vale? Entonces, para cubrir extensiones grandes, zonas aeroportuarias, puertos marítimos, etcétera, es muy, muy, muy útil todo esto. Mantenimiento preventivo correctivo. Hay unos cuantos que creo que no estabais estado hablando antes del tema. Pues tengo un conocido que está en una refinería y con cámara termográfica controlan, por ejemplo, desgastes de tuberías. Ellos planifican una serie de mantenimientos y de cambios de tuberías en función de su desgaste, de su dimensión, ¿no? De su tamaño, de su grosor. Entonces ven en zonas donde hay puntos calientes pues que no es del todo eficiente tanto el aislamiento como el grosor de la tubería, pues planifican sí adelantar o retrasar determinadas tareas de mantenimiento. Imaginaos una refinería, pues los miles de kilómetros que hay de tuberías, de cableados y de todo. Pues bueno, pues actualmente ya se está usando, ¿vale? Inspecciones en zonas no accesibles, inventarios de activos, reconocimiento externo visual e interno instrumental. Lo dicho, a través de varios sensores o simplemente visualmente, pues pueden con esas herramientas ser mucho optimizar el tiempo, en definitiva, ¿vale? Y todas esas tareas de mantenimiento. Medio ambiente, observación de plantas y animales, detección de vertidos, control de actividades no permitidas, cartografía de masas forestales. Bueno, pues la verdad es que en ese aspecto también queda todo por hacer, ¿no? Seguros, inventario de activos a asegurar, seguimiento en la prevención del fraude, caracterización del entorno para medición de riesgo potencial, evaluación de daños sufridos. Pues bueno, quizás para cosas dentro de un piso no, ¿no? Pero bueno, las riadas que ha habido o esto, ayer, por ejemplo, que ha habido zonas con bastantes daños por viento, ¿no? En Madrid y en estas zonas, pues bueno, al final si en una comunidad te dan tanto para el que va a tener que repararse una cornisa o un tejado, como para los bomberos, como para el del seguro, para establecer qué daños tiene ese tejado, pues en vez de tener que andar subiendo escaleras, etcétera, pues bueno, con 5 minutos de vuelo de dron queda todo además plasmado en vídeo y se puede hacer un estudio mucho más exhaustivo y mucho más rápido y mucho más seguro que tener a alguien en un tejado si no es necesario, ¿no? Pues bueno, para eso también es bastante útil. Y bueno, pues creo que más o menos he cumplido. Voy a quitar ya, eso es. Nada, daros a todos las gracias de parte del Real Club de Zaragoza. Espero que haya tocado temas que os hayan interesado un poco a todos. Lo dicho, esta serie de charlas se irá concatenando los miércoles, sucesivos días. Lo podréis tener a vuestra disposición en Zaragoza. Iremos tocando diferentes temas, tanto normativa europea, salidas laborales un poco más ahondando en ello, robótica, fotografía, aquellos interesados en esos aspectos concretos. Esto era pensado un poco en genérico y en posibilidades de futuro en cuanto a integración en vuestro mundo laboral o como salidas profesionales para vosotros, pero bueno, aparte de esto, como una toma de contacto con el mundo de los drones, que espero que os haya servido de algo, que sepáis que podréis ir asistiendo a esta serie de charlas que creo que serán bastante útiles. Cualquier duda que tengáis, pues ahí tenéis un correo de contacto, un teléfono de contacto. Tenemos cursos, pero aunque no sean los cursos, si tenéis cualquier consulta, estaré encantado de resolveros cualquier duda sin ningún problema. Si queréis hacernos un día una visita con las medidas estas que tenemos ahora mismo, pero bueno, sin problemas estaré a vuestra entera disposición para lo que queráis. Y voy a dejar de compartir la pantalla y a continuación, si tenéis cualquier duda, encantado de resolveros cualquier cosa cualquier fleco que me haya quedado por explicar o cualquier duda que tengáis, aquí estoy. Interferencias ilícitas me refiero a que o bien bueno, al final interferencia ilícita es o bien que se hagan con la señal de nuestro RPA, ¿vale? Que nos secuestren la señal y sean ellos los que hagan uso de nuestro RPA con nuestro dron
con un mando, o bien que interfiera en la señal y nosotros perdamos control de la aeronave. Eso sería una interferencia ilícita. Eso en aeronáutica se llama secuestro, ¿vale? Interferencia ilícita es el secuestro de una aeronave. Entonces puede ser por varios métodos. Uno de ellos es que simplemente interfiera en la señal y perdamos el control de la aeronave, o bien no solo que encima interfiera en nuestra señal, sino que encima se hagan con ella. ¿Vale? Imaginaos cerca de un aeropuerto que de repente se hacen con el uso de nuestro dron y lo ponen en medio de una pista cuando está a punto de aterrizar un avión. ¿Vale? Pues en eso se refiere interferencia ilícita. Es eso, es evitar que personas ajenas a la operación interfieran entre la estación, el mando de control y el dron. ¿Vale? Esa sería la interferencia ilícita. Vale, con un dron FPV, con el cual no vas a hacer una toma de imágenes, se puede volar en ZRVF. En la web de Nairi dice que sí puedes volar si no haces tomas. El Estado Mayor del Aire, ¿qué opina de llevar cámara? Claro, el tema es, si vas a hacer uso del dron únicamente como instrumento para volar el dron, sin hacer toma de imágenes de la misma, en principio no habría problema. Ahí ya la pregunta que me has hecho es tan enrevesada que quizás hasta que mejor, por ejemplo, has visto ahí que viene un correo electrónico de contacto, que preguntes al Estado Mayor. Les expones que simplemente tú quieres volar haciendo uso de la cámara para volar sin toma de imágenes y ellos establecerán si te dan la autorización o no, porque yo al final es casi más interpretación, ¿no?, de la norma, porque sí, sobre el papel dices, vale, la cámara no voy a hacer uso para la toma de imágenes, sino simplemente para volar, ¿no?, el dron. Pero eso yo creo que lo mejor es que consultes con ese email de contacto que tienes con el Estado Mayor y que te digan a ver, ¿vale? Porque ahí ya entra un poco en cómo lo interpreten ellos. Si quieren ser muy estrictos con la interpretación o menos estrictos, ¿vale? Eso ya en función de la interpretación. Entonces yo te aconsejo que ahí en Enaire, en la web esa que hemos puesto antes, ahí te viene el email de contacto, les escribes un correo y te contestan, sin problemas, te contestan. El idioma adecuado al que me refiero, bueno, no deja de ser, os he hecho un copia y pega, yo no me gusta inventarme cosas, entonces he hecho un copia y pega de la norma de AESA. Con un idioma adecuado es un idioma autorizado para las comunicaciones aeronáuticas y uno de ellos es el castellano, ¿vale? Por ejemplo, aquí el idioma común aeronáutico es el inglés, pero uno de los idiomas cooficiales, por decir así, es el castellano, el español. ¿Vale? Entonces, vosotros en España, tanto si habláis en castellano como en inglés, podréis hacer uso de las mismas. Pero siempre os recuerdo, si hacéis uso de comunicaciones en una banda aeronáutica, tenéis que ser poseedores de la titulación de radiofonista, ¿vale? De la certificación. El idioma adecuado en ese caso sería el español, el castellano o el inglés, ¿vale? Serían dos idiomas aceptados. ¿Vale? También está el francés, el ruso, ¿vale? Pero bueno, son 5 idiomas. El inglés y el español serían idiomas aceptados, ¿vale? Pero tiene que ir acompañado el idioma adecuado, pero de la certificación, ¿vale? Y en la propia certificación, cuando hagas el curso de radiofonista, lo harás en inglés o en castellano, en función de lo que tú quieras. Nosotros lo solemos dar en castellano, porque al final todos es su lengua materna, ¿no? Son nativos, pero bueno, que también habría opción de hacerlo en inglés, ¿vale? Volviendo a la pregunta sobre CPV, ¿se tendría ese modo que solicitas siempre? No, le podréis hacer, no es tanto un permiso, ¿es para uso profesional o uso recreativo? Claro, porque eso también es interesante. El tema es recreativo, vale. Simplemente podéis hacer la consulta. Una vez le hacéis la consulta y os dan la contestación, si te dicen, mira, si vas a estar en este área y únicamente vas a hacer uso recreativo, no hay problema. Con eso yo me imprimiría ese email y ya haces vuelo recreativo. Si ponen pegas porque ya dicen que estás cerca de instalaciones instalaciones críticas, etcétera, pues no te va a quedar otra que... Pero bueno, no es tanto un permiso porque para vuelo recreativo realmente es eso, hacer la consulta de si ellos consideran que puedes hacer el vuelo sin hacer uso de la cámara para toma de imágenes, sino simplemente para volar. Entonces, saber qué te comentan. Entonces, en función de eso, si te dicen, mira, si no te alejas más de 20 metros del suelo y haces uso de la cámara únicamente para volar, sin problemas, te damos permiso. Entonces, con ese permiso ya podrías volar siempre que quisieses. Pero yo haría la consulta porque ahí ya
es rizar el rizo. Es que no estás preguntando sobre una toma de imágenes, estás preguntando sobre hacer uso de una cámara sin toma de imágenes, únicamente para volar. Y ahí es que ni la propia norma acoge eso. En cuanto a este caso específico, estamos hablando de una zona militar. Entonces, ya va más con lo que pongan las normas cada uno en su propia casa, ¿no? Con lo que te digan. ¿Que te dejan? Adelante. ¿Que no te dejan? Tampoco tienes mucho que decir, porque al final es, yo qué sé, las normas de cada uno que tiene en su casa, ¿no? Al final las aceptas o no entras. Pues esto es algo parecido. No hay una norma específica para eso. Buenas. ¿Hasta dónde llega el uso y comienza el uso profesional? Bueno, el uso recreativo va a llegar, como su nombre indica, a hacer únicamente uso como hobby. No vas a poder hacer un uso comercial del dron. ¿En qué aspecto un uso comercial? Y me intentáis convencer, yo no soy de esa, ¿vale? Yo soy de una escuela y conozco la normativa porque me la tengo que estudiar mucho, ¿no? Para impartir formación. Pero mucha gente me dice, no, yo tengo una empresa, pero yo no vendo las imágenes, voy a usar las imágenes para una presentación y tal. Y yo lo que les digo, vale, pero esas imágenes, si no las tomases tú, tendrías que pagar por ellas. Y vas a hacer uso, aunque no cobres por ellas, para tu empresa, vas a hacer un uso comercial. Entonces, ahí es donde acaba un poco el hobby, ¿no? Donde empiezas a hacer un uso comercial de lo que hagas con el dron. Si vas a tomar una fotografía y aunque tú no la vendas esa fotografía, la vas a usar para publicitar tu estudio de fotografía o vas a ponerla en la web o vas a ponerla en YouTube y sacas rendimiento económico de alguna forma, en YouTube, por ejemplo, si el vídeo está monetizado, ahí ya estás haciendo un uso comercial de las imágenes. Si la web es de fotografía y es como hobby, pues es hobby. Pero si cuelgas la fotografía en tu web de fotógrafo profesional para vender tus servicios, pues yo ya interpreto ahí, es interpretación, es un poco como lo de antes, interpreto que ya le estás haciendo un uso profesional. Y ahí la ley es taxativa. Si haces un uso profesional del dron, tienes que ser piloto certificado, un piloto profesional de drones. ¿Vale, Luis? No sé si me he explicado bien. ¿Vale? Es eso, que al final es un poco rizar el rizo, pero no hay que engañarse a uno mismo. Me refiero que, lo dicho, ¿no? Si vas a hacer un uso profesional del dron, puedes buscar las triquiñuelas y los juegos de palabras que quieras, pero todo el mundo yo creo que somos más o menos conscientes de si estás haciendo un uso profesional de algo o no. Entonces, si haces un uso profesional, ahí se acaba lo recreativo y empieza lo profesional, ¿vale? Lo recreativo, lo que queréis hacer con esas restricciones que os he puesto antes, de altura, de distancias, de medidas de seguridad, incluso en aire, podéis ver exactamente dónde podéis hacer y qué podéis hacer, ¿no? En toda España ya veis lo sencillo que es. Con un cuestionario no tenéis ni que saberos la norma casi, te va diciendo lo que puedes o no puedes hacer porque si no, no te deja avanzar. Pero si ya hacéis un uso profesional, pues ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la otra parte que también os he comentado, ¿no? De formación tanto teórica como práctica, etcétera, ¿no? Y si quisieses ser operador o si quisieses trabajar para otro operador, de ese tipo de requisitos, ¿vale? Bueno, pues en principio, el tema de las placas de cada dron. ¿Se hacen personalmente? Sí, las placas hay una serie de empresas que ofrecen ese servicio. Son unas plaquitas súper finitas metálicas que graban con láser. Y también hay diferentes métodos. No sé cuánto cobran, 30 euros o algo así, pero bueno, que también las podéis hacer. Habrá más empresas que las vendan. O sea, es cuestión de buscar por Google. Y ahí tienes que poner tu información, ¿vale? Entonces, se las encargas a la empresa que sea y recordar que tenéis que poner una en el mando, en la estación de control y otra en el RPA, ¿vale? De tal manera que si sucede cualquier incidente, tanto uno como el otro estén perfectamente identificados. Modelo de dron, número de serie, si es un operador, el operador y un teléfono de contacto, ¿vale? Simplemente sería eso. Entonces, eso. Y sí que es obligatorio, ¿vale? O eso dice la norma, ¿vale? En caso de que quisiesen exigiros, es exigible porque lo exige la norma, que estén identificados correctamente, ¿vale? Esos drones. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, por mi parte, un verdadero placer haber compartido este ratito con vosotros. Espero que os haya servido de algo esta pequeña introducción a este mundo dronero para los que sabíais, para los que no, esta pequeña introducción también a la aplicación laboral de este mundo de los drones. Y lo dicho, pues espero que nos veamos pronto y cualquier cosa pues me tenéis a vuestra disposición. Un verdadero placer.